Muy bien. Vamos a hablar de funciones y confunciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Para hablar de funciones y confunciones trigonométricas de un ángulo cualquiera vamos a tener referencias, un ángulo en un plano cartesiano como este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, eh, trazamos un ángulo, una línea en el primer cuadrante. ¿Sí? Cuando dos segmentos se juntan forman un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, para hablar funciones y confunciones se definen en seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de un ángulo. Para resolver esos problemas nos basamos en el uso de triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo usamos un triángulo rectángulo aquí? Sencillamente trazamos una línea en ángulo recto al eje para formar un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es el cateto adyacente? Es aquel lado del ángulo, del triángulo recto, que está justo al lado del ángulo principal. El cateto opuesto es aquel lado del triángulo que se opone al ángulo, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo recto. ¿Sí? Y así. Y así es como empezamos a trabajar las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Pero ¿qué pasa si tenemos le damos un valor a un cateto y un valor b al otro cateto? Usando el teorema de Pitágoras le daremos un valor a la hipotenusa. En este caso será el valor c. Ahora, ¿qué tal si referimos un ángulo mayor a los 90 grados? En este caso será un ángulo beta. Por ejemplo, no hay manera de graficar un triángulo rectángulo con estas dos líneas, ¿no? Pero sí se podría usar un triángulo rectángulo en el segundo cuadrante, que es todo este campo de aquí. Si trazamos una línea recta hasta formar un ángulo recto con el eje X, y el ángulo beta no sería este lado ahora, sino sería ese pequeño ángulo de acá. Entonces les daremos catetos, un cateto D y un cateto menos F. El menos F porque desde el punto medio en el eje X a la izquierda son números negativos, es por eso que se le dio un valor negativo. Aplicando el teorema de Pitágoras, su hipotenusa cabe indicar que todas las hipotenusas en los cuatro cuadrantes siempre van a ser positivos, porque empleando el teorema de Pitágoras, como se elevan todos los números al cuadrado, tanto positivos como negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Ahora, si aplicamos esta función un ángulo mayor a los 180 grados, como este de aquí, que es el ángulo gamma, ¿sí? Trazamos una línea recta en el tercer cuadrante para formar otro triángulo recto, y le daremos y tendrán valores en sus catetos menos g y menos h también porque todos los números en el eje y, que es el eje vertical de esta flechita, desde el medio para abajo, son números negativos. Usando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa será un número positivo, por ejemplo y. Por último, en el cuarto cuadrante los ángulos serán mayores a los 270 grados, por ejemplo el eje sigma. Entonces igual formamos un triángulo recto en el cuarto cuadrante, y el eje sigma vendrá a ser este eje de aquí, este ángulo de aquí. El ángulo sigma será este ángulo de aquí. Ángulo gamma, solamente este ángulo de acá. Ángulo beta, solamente este ángulo de acá. Y ángulo alfa, el que se le dio un inicio. Regresando al ángulo sigma, que debe ser ahora este de aquí, se le dan sus valores menos L y J. Su hipotenusa siempre será positivo aplicando el teorema de Pitágoras, por ejemplo acá. ¿Sí? Entonces, como hablamos de funciones, vamos a hablar de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. El seno de un ángulo se forma con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cotangente es la inversa al tangente. Cateto adyacente el cateto opuesto. De igual manera, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Por ejemplo, si queremos hallar el seno del ángulo alfa, el seno es el cateto opuesto a entre la hipotenusa C, A entre C.
el coseno del ángulo beta. Todo es el ángulo beta. Todo esto de acá. Pero como solamente vamos a tomar como el segundo cuadrante, que este sería este de aquí, el coseno sería el cateto adyacente menos g entre la hipotenusa e, menos g entre la tangente del ángulo gamma. Entonces tenemos acá nuestro triángulo en tercer cuadrante y este es el ángulo gamma, ¿sí? Entonces la tangente es el cateto opuesto menos h entre el cateto adyacente menos g. Menos con menos se repele, sería solamente h entre g. Por último, por ejemplo, si queremos ir a la cotangente del ángulo sigma, aquí tenemos el cuarto cuadrante, el ángulo sigma, la cotangente es el cateto adyacente, que sería j, entre el cateto opuesto, que es menos l. J entre menos l. Positivo de j entre el negativo del menos l es negativo. Entonces el resultado será menos j entre l, no j entre menos l, eso no existe. Bien, entonces apliquemos esas funciones trigonométricas en el primer problema. Si θ es un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por menos 2 menos 3, determinar raíz cuadrada de 3 es seno de θ más 6 por tangente de θ. Graficamos nuestro plano cartesiano. Menos 2 es eje x, por ende pasa el segundo, tercer cuadrante, y menos 3 es negativo, por ende es tercer cuadrante. Trazamos una línea en el tercer cuadrante y ponemos nuestro punto de menos 2 entonces este es el ángulo θ, nuestro punto de menos 2 menos 3 es más o menos a la altura de este punto de aquí. ¿Sí? Este menos 2 es el cateto del eje x y el menos 3 el cateto del eje y se plasmaría así. Ahora, y la hipotenusa pues desconocida, y para hallar el valor de la hipotenusa es usando el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Resultado, raíz de 13. Y x es el valor de x es raíz de 13. Ahora reemplacemos todos estos valores en el ejercicio. Raíz de 13 por seno de θ más 6 tangente de θ. Reemplazamos seno de θ. ¿Cuál es seno de θ? Cateto opuesto menos 3 entre la hipotenusa raíz de 13. Raíz de 13 por menos 3 entre raíz de 13. Más 6 tangente θ. 6 por tangente que es cateto opuesto menos 3 entre cateto adyacente menos 2. Menos 13 se va, queda 1 por menos 3 más 6 y menos 2 lo dividimos y da 3 entre menos 1. Menos 3 entre menos 1 es 3, por ende 3 por 3, 9. 1 más, menos 3 más 9. Menos 3 más 9 es lo mismo que decir 9 menos 3, es igual que 6. Listo. Segundo ejercicio, si el punto Q, 5 menos 12, pertenece al lado final de un ángulo en posición normal beta, trazamos nuestro plano cartesiano. 5 positivo, primer cuadrante o cuarto cuadrante. Menos 2, entonces es cuarto cuadrante, pertenece al lado final de un ángulo en posición normal beta, es decir, este de aquí. Todo 5 menos 12 y todo es el ángulo beta. Calcular es igual a secante B más tangente B. Entonces trazamos una línea imaginaria hasta formar nuestro triángulo recto. Y ponemos este de 5, este es el cateto de x y menos 12 cateto de y. Bien, nuestra hipotenusa no sabemos. Aplicamos teorema de Pitágoras. Resultado, 13. Entonces, reemplacemos esos valores al ejercicio. Es igual a secante de b más tangente de beta. Es igual a secante de b es hipotenusa sobre cateto adyacente 3 entre 5 más tangente de beta menos 12, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente menos 12 entre 5. Tenemos este resultado 13 quintos más menos 12 entre 5. Es lo mismo que decir
13 quintos menos 12 quintos. Por la ley de signos más por menos menos. Es una resta. Resultado, un quinto. Listo. Del gráfico determine tangente de teta menos tangente de alfa. Tenemos este gráfico de acá. Un plano cartesiano con dos líneas en el segundo y tercer cuadrante. Con ángulo alfa, ángulo teta. ¿Sí? Y nos dan estos catetos de aquí. Menos 4x, 5y para el ángulo alfa y menos 3 y menos 3 para el ángulo teta. Entonces, como vamos a trabajar con tangentes no requiere hipotenusa, por ende obviamos el teorema de Pitágoras, no necesitamos la hipotenusa. Tangente de teta es menos 3 cateto opuesto menos 3 entre menos 3, ¿sí? Y menos tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto entonces perdón, retomando, entonces tangente de teta era tangente de teta era menos 3 entre menos 3 menos tangente de alfa, que era ángulo alfa, es cateto opuesto 5 entre menos 4. Entonces tenemos menos 3 entre menos 3 menos 5 entre menos 4. Menos 3 y menos 3 es 1. Menos por menos más 5 cuartos. Y es igual a 1 más 5 cuartos, 9 cuartos. Otro problemita, calcular A es igual a raíz de 5 por cosecante de alfa menos tangente de alfa. ¿Sí? Transformamos al plano cartesiano. Es este gráfico de acá, ¿no? Que será el tercer cuadrante con coordenadas menos 2 más 1, menos 2 para x, entonces es el ángulo alfa, y 1 eje y. ¿Sí? Entonces se plasmaría así. Entonces aquí necesitamos un plano teorema de Pitágoras. Con teorema de Pitágoras necesitamos hallar el valor de x, resultado de raíz de 5. Ahora reemplazamos esos valores al ejercicio. A es igual a raíz de 5 por cosecante de alfa menos tangente de alfa. Entonces la cosecante del ángulo alfa, que vendría a ser esta de aquí, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es 1, es la inversa del seno, y menos tangente de alfa, que es cateto opuesto, 1 entre menos 2 cateto adyacente. ¿Sí? Entonces lo plasmamos así. Y saldría así este resultado: menos raíz de 5 por raíz de 5 entre 1 menos 1 entre menos 2. Raíz de 5 por raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado, por ende 5. 5 entre 1, 5. Menos por menos, más. 5 más 1 medio. 5 más 1 medio es 11 medios. Listo. Trabajo resuelto. Otro, tenemos este gráfico. Si con tangente de si la cotangente del ángulo alfa es igual a menos 2, calcular m. Muy bien. Entonces ya nos dieron la cotangente del ángulo alfa. Tenemos el resultado, que es menos 2. Tenemos que determinar cuáles son las coordenadas con sus valores. Entonces m5 es x, por ende será un número negativo, y m2 es y, por ende será un número positivo. ¿Sí? Entonces m5 es, entonces la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la inversa del tangente, es decir, m entre m2 entre m5. Todo eso se supone que debe dar como resultado igual a menos 2. Entonces m5 pasa a multiplicar y tendremos esto de aquí: m-2 es igual a menos 2 por m-5. Si desarrollamos todo esto, daría así: m-2 es igual a menos 2m más 10. 2m pasa a sumar y menos 2 pasa a sumar, de 3m entre 2, y el valor de m es igual a 4. Solucionado. De este gráfico hallar x. Este es un ángulo mucho mayor a 360 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar x?
Muy bien. Entonces tenemos dos valores del eje X y dos valores del eje Y. Si aplicamos las funciones trigonométricas, y si nos viene un problema más adelante con esto, debemos tener en cuenta que la función trigonométrica del triángulo pequeño, que es este triangulito de aquí, es la misma que el triángulo grande. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Teta. El ángulo de 37 en triángulo chiquito con el triángulo grande siempre va a tener el mismo valor. Es decir, si hallamos la tangente de este ángulo teta de acá, de ambos triángulos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿qué tal si sacamos la tangente de teta? La tangente de teta sería, por ejemplo, ¿no? X más 3 entre menos 1, lo cual daría lo mismo que ser X más 1 entre menos 2. Es decir, la división de estos dos números darían el mismo resultado. Es como decir, ¿no? 5 entre 1 es igual que 10 entre 2. Lo mismo. Por ende sería X más 3 entre menos 1 es lo mismo que decir X más 1 entre menos 2. Entonces, menos 1 pasa a multiplicar acá, menos 2 pasa a multiplicar acá. Tenemos esto de aquí. Desarrollamos la ecuación. Menos x es igual a 5. Pero quiero el valor de x en positivo. Entonces, el negativo pasa al otro lado. El valor de x es menos 5. Y este ejercicio que está más fácil. Ahí el coseno de teta. Muy bien, tienes teta. Y tenemos este cuadrante acá. X y 8. X es el número del cuadrante X, que está acá, por ende el valor de X será negativo. 8 es el del cuadrante Y, del eje Y, perdón. Y ya tenemos una hipotenusa. ¿Sí? Se traduce así, nuestro nuevo triángulo rectángulo. Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pero ya tenemos el número de nuestra hipotenusa. Igual sería 8 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Desarrollamos. Y r cuadrado de 36, 6. Por ende, el cateto adyacente del ángulo teta vendría a ser 6. Ahora nos pide hallar el coseno de teta. Coseno cateto adyacente entre hipotenusa. 6 décimos o 3/5. Listo. Por último, este de aquí, si no me equivoco, es el último. De esa figura y el 5 por seno de beta más 13 por coseno de alfa. Facilito. Entonces trasladamos estos triángulos acá con sus respectivos catetos, que sería así. ¿Sí? Otra vez. Menos 3 es cateto de x, 2 es cateto de x, menos 4 y menos 5 son catetos de y. Así. Entonces, y tenemos x y y que son valores de las hipotenusas. A cada uno sacarle el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, empecemos con y. Menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a y al cuadrado. El valor de y, 13. Ahora el valor de x, menos 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado. El valor de x, 5. Ahí anda el teorema de Pitágoras. Entonces reemplazamos esos valores. Ahora sí podemos resolver. 5 por seno de beta. Seno de beta. Aquí tenemos beta. Todo esto es beta. El seno de beta es el cateto opuesto. Menos 4 entre la hipotenusa, que es 5. Menos 4 entre 5. Coseno de alfa. Coseno de alfa, este es alfa. Es cateto adyacente. 12 entre la hipotenusa, 13. Entonces tenemos esto de acá. 5 por seno de beta, menos 4 entre 5, más 13 por coseno de alfa. 2 entre 13, 5 y 5 se van, tenemos menos 4. 13 y 13 se van, tenemos 12. Menos 4 más 12, o lo mismo que decir 12 menos 4, 8. Listo.